Un saludo a todos, esto es Bonsai Habitat, hoy con un video muy importante acerca de macetas. ¿Y por qué importante? Porque he podido observar que, que muchas personas que se dedican a este bello arte, bonsaístas, todavía no tienen muy claro si existen unas medidas claras, unas dimensiones claras para la hora de elegir una maceta de acuerdo al árbol. Dicen no, no hay una medida estándar, otros dicen sí, sí hay, pero siempre existe ese abismo, esa duda de cómo elegir una maceta para tu bonsai. Para iniciar debemos recordar un poco que el bonsai no es solamente el árbol, es el árbol en conjunto con la maceta. La palabra bonsai significa literalmente árbol en una maceta o planta o naturaleza en una bandeja. Así que, ¿cómo vamos a escoger la maceta para nuestro árbol? La primera regla es que no hay reglas. No, no es cierto. Si podemos decir que hay una regla es: escoge la maceta que más te guste. Recordemos que la esencia del bonsai es que lo podamos disfrutar al máximo, que podamos hacer lo que nos gusta y como nos gusta. Siempre es bueno tener algunas normas a seguir o algunos parámetros, ¿verdad? Sabemos que los japoneses llevan más de 1000 años, ¿verdad? Miles de años en realidad haciendo el bonsai, así que ellos bajo prueba y error son expertos en la materia y saben qué funciona y qué no funciona. Algunas personas escogen el árbol para la maceta, otras la maceta para el árbol. Yo les voy a recomendar en este video siempre escoger la maceta para el árbol. Eso es lo normal, eso sería lo adecuado. Bueno, ¿qué dimensiones debemos buscar para un árbol? Si tenemos una maceta muy grande como esta y nuestro árbol es muy pequeño, se va a ver desproporcionado, se va a ver fuera de lugar nuestro bonsai. Pero si la maceta es muy pequeña, nuestro árbol es muy grande, el árbol se va a ver como atrapado, como asfixiándose, como tratando de sobrevivir en la maceta, y se va a ver muy poco natural. La elección de la medida de la maceta va a ser crucial, porque ella va a poder lucir todas las virtudes del árbol. Todas las virtudes del árbol las vamos a poder lucir siempre que escojamos una muy buena maceta. Aquí tenemos muchas, algunas no salen, algunas no están acá porque son muchas. ¿Qué normas tenemos que considerar a la hora de escoger una buena maceta? Bueno, algunas las escribí, no las voy a memorizar, así que las voy a leer un poco, ¿verdad? También la anchura de la maceta debe rondar 2/3 de la altura del árbol. ¿Cómo vamos a explicar eso? Bueno, para eso voy a necesitar la ayuda de dos amigos. La primera, me encanta cita métrica miniatura, cabe en la mano para hacer medidas de este tipo. Puedo hacer esto todo el día, de verdad. Esto, una cinta métrica y un amigo, el Ficus Lázaro. Los que han visto los videos de Bonsai Habitat lo conocen. Hay muy poco espacio en esta mesa para tanta maceta. Bueno, voy a tratar de he tenido que hacerle algunos trabajos que no han sido documentados en video, pero voy a ir dándoles los avances de lo que se le ha hecho. Próximamente vamos a estar haciendo un video donde vamos a recortar un poco para que la brotación siga retrocediendo. Lo primero que le hicimos fue podarlo, alambrarlo. Ahora estamos podando para que retroceda la brotación y comenzar a hacer esas copas que se van a ver hermosas, esas nubes de follaje. Pero ese no es el tema, seguimos con macetas. Entonces, si el árbol, por acá,
¿Cuáles van a ser las normas a considerar para escoger una muy buena maceta para nuestro árbol? Bueno, la primera es que recordemos que vamos a considerar nuestra maceta, las medidas de nuestra maceta, largo por ancho y la profundidad de la maceta. Entonces, ¿cuál va a ser el largo de la maceta? Va a ser 2/3 de la altura del árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro árbol mide 45 centímetros de altura, la maceta que yo debo escoger tiene que medir de largo 30 centímetros de altura, que son 2/3. Explicado de otra forma, si nuestro árbol mide 30 centímetros y dividimos eso entre 3, son 10, 10 y 10. Si tomamos 2 de esas 3 medidas, serían 20 centímetros. Entonces, para un árbol de 30 centímetros de altura, 20 centímetros de largo debe tener nuestra maceta. Y de profundidad debe ser 1 o 2 veces el ancho de la base del tronco del árbol. Entonces, si el árbol mide 10 centímetros de ancho en su base, entonces la maceta puede medir esos 10 centímetros o 20. Esa profundidad de la maceta por lo general se varía de acuerdo al lugar donde se está, ¿verdad? De acuerdo a la zona. En lugares muy secos, con poca humedad, se utilizan macetas profundas, ¿verdad? Con 2 veces la medida del ancho de la base del árbol, ¿verdad? Para que pueda mantenerse en unas condiciones de humedad idóneas y no se seque tan rápido. En lugares donde hay mucha humedad, la maceta puede tener puede medir lo que mide la anchura de la base, ¿verdad? Decíamos de ejemplo que si el árbol tiene en su base una anchura de 10 centímetros, esta maceta es en profundidad la maceta adecuada porque es de 10 centímetros de profundidad. Tercero, utilice macetas sin esmaltar para pinos y coníferas. Estas macetas sin esmaltar son ideales para pinos y coníferas. Para árboles con flores y frutos, macetas esmaltadas con mucho brillo. Esas son las adecuadas para ese tipo de árboles. Para árboles de aspecto masculino, para árboles de aspecto masculino vamos a usar macetas rectangulares. Macetas rectangulares son las adecuadas para árboles de aspecto masculino. Y para árboles con muchas curvas o con aspecto femenino, con mucho movimiento y aspecto femenino, vamos a utilizar macetas ovaladas, redondeadas, circulares, como estas, con muchas curvas, es lo adecuado. Y bien, para finalizar con las normas, otra norma que existe que nos ayuda a realizar una buena selección es que las macetas ovaladas lucen mejor en árboles caducos y macetas rectangulares en árboles perennes. Entonces voy a quitar esta maceta, díganme adiós. Y voy a traer a mi amigo el Ficus Lázaro. Este es un árbol perenne, entonces vamos a utilizar una maceta rectangular. La primera regla. El árbol tiene de altura aproximadamente desde su base hasta acá 30 centímetros de altura. Perdón si no me veo, ¿verdad? 30 centímetros de altura. Entonces, ¿cuál va a ser el largo de la maceta? La maceta debe medir entonces 20 centímetros de largo. Vamos a buscar una maceta dentro de las que están acá que tenga 20 centímetros de largo. No tienen que ser los 20 centímetros exactos, ¿verdad? Pueden ser 21, 22 máximo. 20 centímetros, esta tiene 20 centímetros.
Esta tiene 24. Esta tiene 23. Entonces, ¿qué vamos a tener cuidado? Las dos macetas que cumplen con los 20 centímetros, 21, 22, ¿verdad? Es esta y esta. Pero si pueden notar, no sé si lo notan, esta de acá es mucho más pequeña. ¿Qué hace que tenga los 20 centímetros? Cuidado. ¿Qué hace que tenga los 20 centímetros que necesitamos? Que tiene estos labios, ¿verdad? Si se pueden llamar labios. Que hace que llegue a las dimensiones que necesitamos, al largo que necesitamos, pero no es la adecuada. Sin embargo, esta sí es la adecuada. Entonces, para un árbol como este, de esta altura, vamos a utilizar esta maceta. Esta es la maceta, no sé si lo logran ver bien. Esta va a ser la maceta para este árbol adecuada. Tal vez no sea la que más te gusta, pero ya por lo menos sabemos cuál es la que vamos a necesitar. Ya de ahí puedes escoger la que más te guste, el color que más te guste. ¿Y por qué tiene esa maceta? Bueno, porque no teníamos una maceta de plástico para plantarlo en su momento, entonces se utilizó esa que es de cerámica, pero que además es mucho más ancha, mucho más grande de lo que realmente necesita el árbol. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a tener árboles para entrenamiento, para desarrollar en una maceta, vamos a escoger macetas de plástico, de cerámica, mucho más grandes que el árbol para que se desarrolle bien en esa maceta. Cuando ya el árbol ha estado siendo entrenado, ha estado siendo modelado, podado y ha recibido todas las técnicas necesarias para llegar a un desarrollo para llegar al modelo del árbol o al estilo del árbol, o para llegar a lo que deseamos en el árbol, ya el sistema radicular, el sistema de raíces va a ser muy compacto y va a poder ser fácilmente trasplantado y puesto en una maceta de menor tamaño. Entonces esa es la teoría del cultivo, ¿verdad? Vamos a cultivar en macetas muy grandes y después a pasarlo en macetas de cerámica del tamaño adecuado. Por último y no menos importante, siempre tengamos, no sé si sale en la toma, me encanta esta maceta y disculpen que me interrumpa. Por último, tengamos siempre en cuenta que la prioridad es la salud del árbol. No vamos a escoger por encima de la salud del árbol la estética del árbol. No vamos a escoger una maceta que se le vea muy bonita o que me guste muchísimo a mí, pero que las probabilidades de que el árbol sobreviva en esa maceta son muy pocas. Siempre vamos a buscar la salud del árbol. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. No olvides seguirme en Facebook y seguirnos también en este canal. Creo que esto ha sido todo. Espero que les sirva, que hayamos aprendido bastante y que ya tengamos una idea clara de cuáles son las dimensiones para el árbol. Así que nos vemos, pura vida.